Bonsoir, bonsoir à tous et à tous. Merci d'être venus aussi présents et aussi nombreux ce soir. National del idioma francés, el 20 de marzo. Le 20 mars, aujourd'hui, c'est le jour international de la francophonie. Et todos. Merci beaucoup. Gracias para ellos, para todos nosotros y para esos dos grandes francófonos, hablantes que tenemos acá, Gastón y Fernando. Ojalá vamos a intercambiar algunas palabras en francés también. Buenas noches a todas, a todos. Gracias por estar acá. Es un día muy especial. Cambios culturales, también vamos a hablar un poco de economía, ¿por qué no? Tal vez de compromiso social con el medio ambiente también, de la fusión, entre varias culturas y de también un orgullo, porque realmente yo llegué hace poco en Perú y cada día estoy descubriendo que realmente la comida es lo que nos une. Y me parece sumamente acá importante para el orgullo nacional peruano y también para la promoción de Perú afuera, en París, pero en todos los países del mundo. Creo que, como lo dice Alain Ducasse, tu amigo, que viene hace poco y que volverá, creo, en Perú este año, dijo que tú habías agregado un nuevo continente en el mapa culinario del mundo. Eso no es nada, ¿no? Y es cierto, estamos comparando ahora la obra de Gastón, todos esos éxitos, esos logros, de lo que hemos hablado la primera vez que nos vimos. La idea también es que no se trata solamente de comida, sino de unir a la gente. Y eso me parece muy precioso, esa obra. Tú eres casi único, es un ejemplo no único en el mundo, pero con esa figura del chef, que cambió mucho, lo vamos a hablar también, entre lo que se hacía antes. Ahora vamos a dejar la palabra a él, que te da la palabra cada día en el EPP. Por la mañana, Fernando Carballo, gracias también, Fernando, por estar acá y haber aceptado de moderar esa conferencia con nosotros. De hecho, Fernando trabaja en el EPP cada mañana, si nos escuchas cada mañana, Fernando da la palabra a Gastón Acurio, ahora que sí, así que continúa así. Gracias. Muchas gracias, Nicolás, por haberme invitado a poder conversar con Gastón y ver a los amigos de la Alianza Francesa y de la comunidad peruana. Es una idea magnífica que celebremos la francofonía hablando sobre lo que ha hecho Gastón, que es cocina, pero es mucho más que eso también, si cabe decirlo, porque Gastón es también un escritor. Si no hubiera escrito los libros dando fe de su amor y de su conocimiento, si no hubiera usado los medios audiovisuales, televisión y radio, no hubiera producido el impacto que ha tenido en nuestro país. Por eso, una persona de mi generación tiene que agradecerle a Gastón por lo que ha hecho. Lo que ha hecho, repito, en la cocina, lo que he hecho como empresario, una presencia de su marca en más de 40 países, miles de trabajadores, cientos de platos que han sido patentados y difundidos en varias lenguas portuguesas, promotor de ideas y de instituciones. Entre las instituciones, por supuesto, hay algunas gremiales, pero hay otras que tienen que ver con algo con lo que se ha comprometido siempre. Efectivamente, la cocina es parte de la cultura de un pueblo y hay que educar al pueblo, hay que educar a la sociedad en su conjunto. Se educa practicando valores, se educa amando las cosas bellas, respetando a los que las producen, pero se educa también creando instituciones. Y yo tengo el privilegio de haber visitado desde hace muchos años la Escuela de Cocina Pachacute, en una de las zonas más difíciles y duras en su momento del área metropolitana, cosa notable, en abrir una escuela de cocina en un lugar que no tenía en ese momento agua, en un desierto árido y rudo, de difícil acceso. Yo no lo podía creer.
Y cuando fui, me encontré verdaderamente con alguien capaz de labrar la tierra del desierto. Así que hay esta creación de instituciones para plasmar ideas. Estas ideas, estas iniciativas han confluido, y esa es la razón de la gratitud de los hombres de mi generación, en un reconocimiento de nuestra identidad como peruanos, identidad que tiene que ver precisamente con el mestizaje, con nuestra capacidad de acoger todas las sangres y todas las contribuciones culturales. Lo ha explicado él demasiado bien en ejemplares. Y al mismo tiempo, esta identidad reconocida en su fusión ha motivado un sentimiento que en otros países es natural, pero que en el Perú no lo es tanto, que es el orgullo nacional, el orgullo de haber nacido acá y de creer que podemos hacer cosas bellas en un país que ha atravesado épocas, aquellas como en el momento en que tú viniste al Perú a fines de los 80, que no eran para nada bellas. Pero comencemos por el principio. Yo estoy acá para preguntar, ya no lo digo más, perdón si lo dice mucho. Quisiera que nos cuenten el inicio. Cuando venía por acá, para acá, escuché el testimonio de la madre del niño que ha muerto ayer en Villa El Salvador por un balazo accidental a su hermano. Y la madre decía, mi hijo terminaba el colegio este año y se había preparado viendo dónde podía continuar sus estudios el próximo año y había ya preparado todo porque quería ser chef. Eso es lo que ha dicho esta madre que ha perdido a un niño de 15 años. Y contaba eso con orgullo, quería ser chef. Eso no era posible cuando yo era joven. No era posible. No había la idea de que era un oficio creativo importante que podía motivar una ilusión del joven. Sin embargo, tú has contado que tu vocación por la cocina se despertó tempranamente, a los 9 años, como confluencia de dos elementos diferentes, si he comprendido bien. Uno es la empleada de tu hogar, Juana, y la otra es el hallazgo en un baúl de libros con recetas francesas. Se lee cocina en francés y se ve cocina con una persona que trabajaba en tu casa al servicio de la familia de tu padre, un senador importante y ministro de origen busquero. Cuéntanos sobre esos orígenes, remontémonos a los 9 años de Gastón. Bueno, cuando yo tenía, desde el que yo recuerdo en mi memoria, ¿no? 7 años, 8 años, 9 años, los momentos más importantes para mí no era el partido de fútbol o ir al cine, ¿no? Era cuando mi papá decidía llevarnos al restaurante. Para mí era como un niño, digamos, de mi época, soñaba con ir a Disneylandia. Para mí el restaurante era el mundo mágico que me emocionaba más que nada. Entonces, cuando decía vamos a Chifa, para mí era vamos a comer anticuchos al estadio, vamos al Dagori, que era una fuente de soda que había en Miguel Dazo, donde vendía unas butifarras que se salía la tortilla por todo el plato. Entonces, todo para mí ese era el momento más bonito de mi vida. Y luego mis hermanas crecen, se vuelven adolescentes. Yo era el único hombre de la casa, el menor, 4 años menor que la menor, entonces yo era un niño de 8 o 9 años, y mis hermanas estaban con sus enamorados en la casa, en su mundo, del cual me botaban. Y papá solamente me mandaba a las 10 de la noche como misión de sentarme en medio entre el enamorado y mi hermana, con el premio de que si lo hacía me compraba un pollo a la brasa al día siguiente. Entonces yo iba feliz y me sentaba ahí, los enamorados me odiaban, ¿no? Entonces mi único lugar, mi refugio era la cocina, donde ellas no entraban, estaban ellas en la sala, ¿no? En la casa, ¿no? Y entonces entablé una amistad y una amistad muy cercana con Juana, efectivamente, que
para mí era una señora en ese momento, con mis 8 o 9 años, pero en realidad no debería haber tenido más de 21 o 22 años, ¿no? La cosa es que entre esos momentos en donde veía cómo cocinaba los platos que comíamos en la casa y que eran los mismos que comíamos todos los peruanos en las casas, ¿no? Encontré un libro de un señor Pelaprats. Era un libro muy grande, que tendría pues unas 1000 páginas, en donde no habían fotos, sino habían dibujos de los platos, dibujos muy bonitos de todos los platos. Y empecé a hacer las recetas con mi propina. En vez de comprarme helados, me compraba calamares, me compraba alas de pollo con mollejas, y empezaba a hacer estos platos que salían horribles, pues, porque el niño que lee una receta en donde dice caliente el aceite, pues un niño para caliente el aceite puede estar humo o no tenía una noción culinaria. Entonces me acuerdo que mis calamares fritos parecía una pelota de béisbol, ¿no? Estaban todos pegados y caminaba orgulloso, y ahora entiendo con el tiempo que por qué nadie quería comer los platos que yo hacía en mi casa. Pero en todo caso era desde muy niño, ¿no? Y hay una anécdota muy bonita que mi tío, el hermano de mi padre, siempre me cuenta, que pasamos una Navidad. Él vivía en Estados Unidos y él era mi padrino. Él siempre me quejaba, porque como vivía en Estados Unidos se olvidaba de mi regalo. Entonces ese día viene Navidad, y mi regalo, ¿qué cosa quieres que te regale? Me dice. Y él se mata de risa hasta ahora, porque dice, yo le dije, quiero que me regales un chifa. Y entonces él pensó que quería que me lleve al chifa. Dije, no, quiero un chifa, con la lagunita, con los pescaditos, con los cuartitos, con la cortinita, con las mesas redondas que se dan círculos. Y hasta ahora se acuerda de... Y claro, después tuve la suerte de hacer mi propio chifa, que en realidad de alguna manera era el sueño de niño cumplido, ¿no? Entonces, pero claro, esa era una afición que mis padres miraban con curiosidad, con sospecha, en fin, como tú lo has descrito, ¿no? Ser cocinero en ese momento no era para nada una opción para quien había tenido las oportunidades que yo había tenido en la vida, ¿no? Una casa hermosa, mi padre una persona reconocida, entonces claramente la única opción que me quedaba era ser médico, ingeniero o abogado, incluso hasta ser arquitecto para mi padre era más bien un signo de poco interés, digamos, ¿no? Entonces cuando yo fui adolescente, y ya, esto estamos hablando de los años 80, fue muy fácil convencerme que en realidad esta vocación era en realidad una afición y no era una posibilidad para salir adelante, mucho menos, y eran tiempos muy difíciles, efectivamente. En mi casa no sabíamos si mi padre iba a llegar vivo cada noche, porque él había decidido no tener seguridad, venía del Senado todos los días a las 11 o 12 de la noche, y todos cruzábamos los dedos si es que no lo habían matado, ¿no? Entonces, en ese contexto, para su mala suerte, decide convencerme de que me vaya a estudiar Derecho a Madrid. Cosa que acepté, hice el primer año, me solté el derecho romano, el derecho natural, todas esas cosas atroces. Pero, y en el segundo año ya lo hice tan bien, y en el tercer año, recuerdo el primer día de clases, me imaginé lo que tenía que vivir y dije, no, esto no lo voy a poder soportar. Y entonces dejé el primer día de clases y me fui a matricular a la Escuela de Hostelería de Madrid, ¿no? Con el detalle que no le dije nada a mis padres. Había heredado una pequeña cantidad de dinero importante, ¿no? de mi abuelo, de mi abuela, y usé ese dinero para matricularme en la Facultad de Hostelería de Madrid, y estuve 3 años. Cuando mis padres me venían a visitar, escondiendo mis libros de cocina,
y poniendo los libros de derecho. Entonces llegaba, ¿qué tal? Todo bien, ¿qué tal la universidad? Muy bien, todo muy bien, todo perfecto, excelente, ¿no? Y cuando acabé supuestamente la carrera de Derecho, regresé a Lima y el supuesto abogado tuvo que confesar la verdad, ¿no? Y dijo, bueno, yo no soy abogado, soy cocinero, ¿no? Algún drama inicial, mi padre con creo que quizás el último acto, yo pensé que iba a ser el último acto de generosidad que iba a tener, y ahora ¿qué cosa quieres hacer? Bueno, el sueño de todo joven que sueña con ser cocinero es ir a París. Y entonces recuerdo que, ok, está bien, te vamos a apoyar, pero en esto yo no sé cómo apoyar, entonces solamente elige tu lugar donde vas a estudiar, eso es lo otro, y me fui. Y me fui con la convicción de que tenía que demostrarle que estaba equivocado. Ese era mi primer gran desafío, ¿no? En ese momento yo pensé que mi padre estaba avergonzado, decepcionado de mí, pero en realidad estaba muy preocupado. No entendía qué cosa era este sueño extraño de ser cocinero. Todo lo que hoy día vemos, el rol de la cocina, el cocinero, en la actividad diaria de las sociedades en el mundo, no tenía nada que ver. En ese momento los restaurantes eran reconocidos por los restaurantes y casi nadie conocía, salvo en Francia, a los cocineros que estaban detrás, y no tenían una voz, y no tenían una posibilidad de comunicarse con el público, ¿no? Entonces llegué a París en un escenario absolutamente hostil también, ¿no? Recuerdo con especial emoción hoy día, ¿no? Que quise practicar en el restaurante de Joël Robuchon y no me aceptaron porque era peruano, no por una mirada racista, sino por el hecho de ¿qué cosa tiene este chico del Perú? El Perú no tiene cocina, ¿no? Ese fue algo. Y estuve con mi familia en el restaurante de Joël Robuchon ahora en Navidad, en Año Nuevo, sí, en Año Nuevo, y abro la carta y el primer plato es ceviche a la perrulla. Ese sí es un logro. Cuéntanos un poco entonces justamente de tu llegada en París. Me acuerdo hace poco que Mario Vargas Llosa llegó en el High Festival que soñaba con convertirse en un escritor francés. Ni siquiera era un escritor, sino un escritor francés. Tenía esa idea de ser un chef francés también, y eso es una pregunta. Y cuéntanos un poco tal vez de tu, es el día hoy, pero de tu relación con la cultura francesa y el idioma francés, que cuesta un poco aprender y cuando uno llega a un nuevo país, ¿no? Bueno, yo llegué sin saber francés a París. Llegué 2 meses antes del inicio de clases y me metí a la Alianza Francesa, o creo que está en la Boulevard Raspail o algo así. Sí, ahí estuve. 2 meses. Y no sabía que era tan fácil. O sea, lo hicimos cada día. En 2 meses aprendí a hablar. No sé escribir, pero sé leer y sé hablar francés. Yo me estoy olvidando, me olvido, pero empiezo a hablar, uno se acuerda además. Por eso empezar a hablar y te recuperas rápido lo que aprendiste. Entonces no sabía hablar francés, aprendí rápido, entré a la escuela como en París. El sueño, como dije, era de todo cocinero en todo el mundo, no solamente estudiar cocina en París, practicar en los restaurantes parisinos, sino regresar a tu casa y convertirte en embajador de Francia. O sea, tener un restaurante francés. Ese era el sueño, porque además el público, las élites de cada país, en Nueva York, en Londres, en cualquier ciudad de una cierta dimensión, era lo que entendía cuando hablabas de un gran restaurante, cualquier ciudad. Y entonces los cocineros de todo el mundo hacíamos el repertorio de la cocina francesa. Entonces cuando abrí con Astrid el restaurante, recuerdo que ahí lo tengo guardado, escondido. El único, bueno, en realidad, aviso que hemos publicado fue el día que abrimos, ¿no? Y les contaba que, y abrimos con el restaurante, decía Astrid y Gastón
haute cuisine. Hace 25 años. Sí, hace 25 años. Sí. Y entonces abrían la carta, y esa primera carta efectivamente después era confit de canard, magre de canard, lápaga de montado, beurre bourguignon, coco, terrina de foie gras, todos los platos clásicos de la cocina francesa. Y bueno, nos fue muy bien desde el comienzo, ¿no? Todo lo que ha ocurrido después fue un proceso en donde ya no participé solamente yo, sino muchas personas de mi generación que fuimos capaces de articular un discurso que no negaba la cultura francesa, los principios y valores que aprendimos, sino más bien los aplicaba a nuestra cultura. Vamos a seguir el eje. Francia ha logrado esto con su cocina, a partir de esos principios y valores. ¿Por qué no podemos aplicar esos principios y valores a nuestra cultura? Y así como Francia un día logró que en una ciudad tan lejana como Lima sea considerada su cultura valiosa, importante, refinada, ¿por qué no podemos imaginar que nuestra cultura un día podría llegar a Francia y que ocurra lo mismo? Pero eso no fue algo que se nos ocurrió una noche, ¿no? Fue un proceso que además implicaba ir matando los fantasmas que habitaban en nosotros. Una educación que nos había dicho desde muy niños, a veces de manera muy cruda, directa y atroz, y otras muy sutilmente, de que lo nuestro no era tan valioso ni tan bonito, y que lo que nos correspondía como un país tercermundista, históricamente colonizado, política, económica y culturalmente, es aceptar nuestra condición de imitadores de otras culturas y tratar de parecernos europeos, tratar de parecernos norteamericanos, y claro, matar eso, enfrentarte a ti mismo, implica un proceso bastante convulsionado, ¿no? Porque implica miedos de tomar decisiones, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi clientela que le gusta tanto esto, ¿no? Y que si empiezo a servir estas cosas, de repente ya no va a venir, y qué va a pasar con mi familia, ¿no? Cosas como estas, tan simples pero al mismo tiempo tan reales, ¿no? Tuve la suerte de tener inspiradores, revolucionarios, que no le tenían miedo a eso, como Cucho La Rosa, por ejemplo, que puso su restaurante Pantagruel en la esquina del restaurante, en donde yo lo llenaba todos los días sirviendo comida francesa, y él sufría todos los días por captar público sirviendo quinoa, coca sour y todas las cosas que hoy día están en todas partes, pero que en ese momento la clase acomodada limeña de alguna manera la despreciaba. Esa era la realidad. Entonces, yo tenía un ritual, todas las noches, cuando servía el último plato, me iba a la cocina y me iba a visitarlo a él. Una suerte de amistad diaria, cotidiana, pero en realidad lo que estaba tratando de hacer era beber de su lección, ¿no? Y armarme de valor para intentar salirme de ese mundo cómodo y entrar a un mundo absolutamente impredecible, pero que de alguna manera le daba un sentido diferente a mi vida. Eso fue lo que ocurrió. Nos has hablado de esta época heroica, hace 25 años, cuando lanzas Aspen y Gastón, y habiendo tenido éxito, decides ir a un cambio bastante radical. Yo quisiera que nos cuentes cuándo es que te das cuenta que aquello que tú haces en la cocina, que es integrar esta diversidad del Perú, diversidad geográfica, a la costa, la montaña, la selva, pero también diversidad de las contribuciones europeas, asiáticas, africanas, árabes, como has subrayado. ¿Cuándo te das cuenta que esta fusión que tú logras en la cocina puede corresponder a algo cultural y social? Porque es lo que es notable de tu actividad empresarial, del énfasis que tú
propones es conectar a los comensales más refinados y con más poder económico con los agricultores más tradicionales. Así que esa síntesis del Perú es un país tremendamente desigual. En el año 2002, cuando ya habíamos procesado mucho esta insatisfacción de tener un restaurante que todavía se resistía a deseuropeizarse en el sentido del uso de ingredientes o de encontrar una combinación de platos de aquí y de allá para abrazar con convicción absoluta tu identidad cultural desde una mirada contemporánea, que era lo que hacíamos en Astrid y Gastón. Decidí darme una vuelta por todo el Perú y lo hice en el 2012, fue una especie de año sabático de aprendizaje, de descubrimiento del Perú. Y pueblo por pueblo nos fuimos con un amigo, un gran fotógrafo que falleció luego de un accidente, Renzo Celli, y nos dimos la vuelta por el Perú tratando de entender, registrar, aprender, descubrir, y ahí entendimos absolutamente todo, ¿no? Cuando vimos los campos de quinoa que se pudrían porque nadie compraba quinoa, listos para ser cosechados, les costaba más cosechados porque nadie les iba a comprar. Los sacos de sal rosada que hoy día están en 20 marcas en el supermercado de Maras, tirados porque no aparecía nadie por ahí. Platos increíbles, escondidos como tesoros en los pueblos que visitábamos, con ingredientes que nadie había visto nunca. Regiones absolutamente diferentes en todo el sentido de la palabra, con productos diferentes, recetas diferentes, tradiciones diferentes, que asumía el hecho de estar dentro del Perú y que celebraban en la intimidad eso que era para ellos un patrimonio, un tesoro muy valioso, pero que a la hora de mostrarlo lo hacían con temor, un poco por lo que hablábamos, que no vaya a ser que esto lo desprecien. Y ahí es donde se entiende un poco este sentimiento de orgullo, ¿no? Esta satisfacción que parece a veces desmedida cuando alguien nos habla de nuestra cocina. Porque en el fondo, lo que yo descubrí es que detrás de cada plato hay una historia de amor maravillosa de dos personas, que en el caso mío, por ejemplo, papá cusqueño, mamá trujillana, probablemente ambos abuelos se habrán vuelto locos cuando decidieron enamorarse y fundar el hogar. Y yo nací en un hogar en donde en San Isidro mi padre comía mote y mi mamá quincón. Y cuando salía a la calle con mis amiguitos del barrio, cruzaba los dedos para que nunca descubrieran ese mote y ese quincón. Y nunca me enteré en ese momento que todos mis amiguitos también tenían un origen similar, de historias diferentes, y que tampoco querían, porque entre todos teníamos miedo, no de que se burlen de nuestros papás, ¿no? De esa historia de amor tan bonita que teníamos en la casa y que por miedo la escondíamos. Entonces, cuando de pronto ocurre esta revelación de este tesoro, la primera misión era que el mundo lo valore. Porque si el mundo lo valoraba, cuando tú regresabas a casa de sentir, era mentira. No era cierto. Mira cómo nos quieren. Entonces hay una conexión con ese sentimiento a través de los platos que hemos comido todos en nuestras casas, que nos da paz y tranquilidad al saber que el mundo reconoce finalmente aquello que era tan bonito y tan valioso para nosotros y que por tanto tiempo lo escondimos pensando que no iba a ser valorado, ¿no? Entonces esos son sentimientos muy bonitos. ¿Cuándo te das cuenta tú de que te has convertido en un líder de opinión y en la encarnación de una historia de éxito que corresponde con las expectativas de los peruanos? ¿Y cómo se plasma esa conciencia tuya en la creación de instituciones educativas como la Escuela de Cocina de Pachacúa?
bueno, a ver, la escuela de cocina de Pachacútec es puro sentido común, ¿no? A ver, un niño que soñaba con ser cocinero en San Isidro, teniendo todas las posibilidades para poder ser cocinero, que estudia en Francia, que le prestan el dinero para montar su restaurante, que el público va desde el día siguiente, empieza a ir el público, que nunca dejó de ir y que de pronto te conviertes en un embajador de tu cultura porque es lo que te tocó, y entonces te empiezas a acordar de ese niño, ¿no? Y te das cuenta que hay niños que de pronto el discurso que tú te has encargado de difundir en la radio, en la televisión, en las revistas, en los periódicos, cala en su corazón y dice: yo también quiero ser cocinero, pero yo no tengo esa oportunidad. Entonces es la única manera de poder resarcir esa poca fortuna y exceso de fortuna entre un niño y otro niño es a través de la educación, y poder fundar un instituto que ojalá pudiese haber hecho mucho más. Espero poder hacer uno más pronto en Pamplona, pero el poder ver ahora 500, no sé si son cerca de 500 jóvenes que soñaban con ser cocineros y que si no hubiese estado Pachacútec ahí, de pronto no lo había podido lograr, porque claramente es un instituto sin fines de lucro que subsidia el 95% de la formación, y que gracias a que pudimos ofrecer este centro de formación, hoy día están por todo el mundo. Vas a Dubái, hay chicos de Pachacútec; vas a París, hay chicos de Pachacútec; vas a Nueva York, hay chicos de Pachacútec. Algunos ya son jefes de cocina, todos ya están empezando a tener ofrecimientos de inversores para que pongan su propio restaurante. Entonces, y además cumplía una función que el Estado evadió durante mucho tiempo. Hablábamos hace un rato, en Francia hay muchos centros de formación técnica para ser cocineros que son del Estado, y en el Perú no hay ni uno solo. Todos son privados, y lo único que es del Estado cuesta como un privado. Entonces, de alguna manera Pachacútec ha cumplido esa función en ese territorio, pero el drama es que esas mismas carencias están en el norte, y están en el sur de Lima, y están en las provincias con un gran potencial turístico en todo el Perú, y ojalá que se incorpore el centro de formación técnica para todas las actividades que el turismo encierra, siendo el turismo probablemente la que será la actividad económica más importante del Perú en los próximos años. Entonces hay una oportunidad muy grande de hacer una inversión socialmente muy rentable en chicos que entran a formarse como cocineros, como mozos, y que se enganchan en el tren de una gastronomía limeña que se ha convertido en la razón principal para visitar Lima. A veces cuido mucho unas expresiones como esta, pero no hablo del Perú. La realidad es que Lima se ha convertido en un destino turístico que no lo era, gracias al reconocimiento de su gastronomía en el mundo, de su oferta gastronómica. Cuando abrimos el restaurante, Viernes Santo lo teníamos que cerrar porque no venía nadie a Lima, y los clientes que vivían en el se iban de Lima por la Semana Santa. Y hoy día el Viernes Santo es el día más concurrido de todo el año, porque llegan a Lima decenas de miles de personas de América Latina, de Estados Unidos, un viaje corto de 4 días, solamente 4 días para disfrutar de la gastronomía limeña, con todo lo que eso implica en otras actividades, ¿no? La artesanía, el comercio, el transporte, hoteles y demás, ¿no? Por haber logrado que el mundo se compre la imagen, la idea de que Lima es un destino gastronómico de relevancia mundial, ¿no? Pero esas cosas al comienzo era muy difícil de convencer a la gente que esto podía ocurrir. Es un hecho que en las guías turísticas recomendaban simplemente cambiar de avión en Lima hacia el Cusco hasta hace poco, mientras que efectivamente había un crecimiento extraordinario del turismo a Lima, como dice Gastón, a causa de eso.
tú haces venir el mundo a Lima y al Perú en su conjunto por la comida, pero a su vez sacas al Perú afuera, y esto a través de tu participación en muchas instituciones y tu reconocimiento y tus premios. Pero también de la difícil creación de restaurantes de tu marca en grandes capitales con una oferta muy amplia. Por ejemplo, París, ¿no? Donde tuve la ocasión de comer en el Montaigne, de tu restaurante. ¿Cómo se adapta un restaurante de la marca Gastón a países como Francia, como España, con una fuerte tradición gastronómica? A ver, efectivamente, ya no es tan difícil. Digamos, el escenario hoy día ya no es lo hostil que era antes. El mundo se ha enamorado de la cocina peruana. Es sin duda la única cocina, además, que se ha logrado universalizar en los últimos 25 años. Otros países lo han intentado, no lo han logrado. Han puesto muchos recursos desde sus estados, sus gobiernos, para tratar de que cocinas de países muy reconocidos intenten que su cocina se convierta en una herramienta de promoción de su país en el turismo, de sus productos, de la imagen, de su marca país, etc., ¿no? Sin embargo, el Perú ha sido el único país que lo ha logrado. Las cocinas que hoy que ya estaban antes. La japonesa, la china, la italiana, la francesa, la norteamericana. Pero al comienzo, claro, convencer a un inversionista de montar un restaurante peruano en Madrid, en San Francisco, era prácticamente imposible. Convencer a un banco que te preste dinero para hacer un restaurante peruano en una ciudad importante, cuando nadie conocía la cocina peruana, era una tarea titánica, ¿no? Convencer al dueño de un local importante, una avenida importante, de una ciudad importante, que te alquile su local para poner un restaurante peruano, era prácticamente te tiraban la puerta. En los años todavía, ¿no? Era muy difícil, ¿no? Llevar ingredientes peruanos en un mundo absolutamente cerrado en la cultura peruana, llevar ají amarillo, ají panca, pisco. Yo recuerdo cuando abrimos el restaurante en Bogotá, que es un país vecino, ¿no? Tuve que rogarle al embajador que me prestara unas botellas de pisco para poder abrir el restaurante, porque no conseguía pisco en Bogotá, país vecino. Hoy día vas a Bogotá, además de encontrar 200 restaurantes peruanos, hay botellas de diferentes marcas de pisco en los bares de restaurantes italianos, franceses y todo lo demás, pero en ese momento era muy difícil en todo el mundo poder tener los ingredientes allí. Era además 3 o 4 o 5 veces más costoso tener que entrenar a tu equipo. Entrenado desde niño a hacer lasañas, a hacer pizza, a hacer pastas, pero nunca en su vida habían hecho un ceviche, ¿no? Tenías que enseñarle desde cero. Entonces todo era cuesta arriba, todo era prácticamente imposible, ¿no? Y convencer a la gente que vaya y que pruebe y que... Entonces, claro, la primera generación de todos los restaurantes que hicimos fue todos cerrados, porque era una tarea casi suicida, ¿no? Tratar de cambiar las estructuras del consumo de la gastronomía internacional, metiendo una cocina. ¿Y qué nos animaba a seguir? La convicción de que teníamos un tesoro, que no habíamos inventado. De hecho, a veces la gente cree que nosotros hemos inventado la papa a la bocaína, ¿no? Y eso es una herencia, todos los platos son herencia de nuestras abuelas, de nuestras mamás, de nuestras casas, ¿no? Lo único que hemos hecho es promocionarlas, revelar ese tesoro y tratar de armar escenarios, restaurantes que respondan a cada una de estas experiencias, ¿no? El chifa, la cocina criolla y demás. Pero la realidad es que fueron unos primeros 10 años muy difíciles, ¿no? Tan difíciles que
varias veces casi quebramos, ¿no? Casi, ya, este es el final, ¿no? Afortunadamente pasas esa primera ola de aprendizajes, sientes que a tu alrededor hay muchos que están en el mismo sueño, en la misma batalla, nos acompañamos entre todos, y esa fue la segunda razón que nos agitaba, el saber que estábamos ya no una persona, sino éramos un movimiento, capaz de trabajar juntos en favor de una marca que nos pertenecía a todos, la cocina peruana. Cada uno a su manera intentar revertir ese escenario hostil en un escenario que estábamos convencidos en algún momento iba a ser fructífero, quizás ya no para nosotros, sino para los que venían detrás. Entonces, cuando yo veo cuando veo hace unos años a los chicos, algunos de los que trabajaron conmigo, y que de pronto empiezan a brillar, y de pronto me empiezan a pasar en las listas de los rankings internacionales, y la gente piensa que yo estoy molesto, ese era mi sueño cumplido, porque de eso se trata. Si tú creces, yo crezco. Si a ti te va bien, a mí me va a ir bien. Yo recuerdo cuando abrimos la cevichería La Mar, en la avenida La Mar, y habían 2 restaurantes y empezaron a haber unas colas de gente. Yo les daba papelitos para que vayan a la red. Y la señora vino un día a buscarme y dice: ¿qué estás haciendo? Algo tiene que haber acá raro. No, a ver, señor, esta avenida se va a llenar de restaurantes. Y eso va a hacer que todos podamos desarrollar. Hoy día hay 42 restaurantes en la Avenida La Mar, y mi cevichería sigue vendiendo igual o más que el primer día. Entonces esa es la demostración de que a veces creemos que entre nosotros tenemos que competir, cuando en realidad tenemos que compartir. Porque si compartimos, crecemos todos juntos, y si crecemos todos juntos, uno también crece. Pues sí. Gastón, lo que estás diciendo entre cocineros es tal vez lo mismo entre cocinas, también a nivel mundial, ¿no? Lo que estás diciendo con tu cocina francesa, pero con todas las demás, que en Francia tal vez a veces hay esa idea que la cocina francesa está bajando a nivel mundial y que no es como era antes, sino, pero cuéntame un poco lo que me estabas comentando. Sí, que ahora que tenemos un restaurante en Francia, la prensa local siempre me pregunta: oye, ¿usted cree que la cocina francesa ha perdido la magia que tuvo en otros tiempos? Digo, no ha perdido ninguna magia. Sus cocineros siguen igual de inspiradores que siempre, y sus restaurantes tienen un nivel que ya quisieran tener muchos restaurantes, y son una fuente de inspiración permanente. Lo que ha ocurrido es que ya no están solos. Lo que ha ocurrido es que el mundo ha tomado el ejemplo de 300 años de hegemonía francesa en la alta cocina para aplicarlo en este mundo conectado a la diversidad de sus pueblos. Y entonces lo que estamos viviendo, justamente por eso, es un auge de la cocina como una actividad importante y relevante para el buen vivir, para el bienestar de la gente, no solamente en restaurantes, sino en la casa, y en donde los cocineros profesionales que tenemos la oportunidad de estar sentados aquí, de tener un programa de televisión, comunicarnos en la radio, de tener seguidores, tenemos una responsabilidad muy grande, una actividad que nos une a todos los seres humanos inexorablemente, que es comer. Y cuando comemos, ocurren muchas cosas alrededor, según qué comemos. Cuando decidimos comer un plato y no otro, estás impactando de una manera positiva o negativa en muchos aspectos de nuestra vida, en la vida de un pequeño agricultor, en la vida de un pescador artesanal, en el medio ambiente de tu entorno, en tu identidad cultural, en los programas de salud pública, en tu posibilidad de aprender a amar a otros pueblos a través de sus platos. Entonces ocurren muchas cosas a la hora de decidir qué comer cada día. Entonces el cocinero profesional tiene una oportunidad de poder difundir la información correcta
de manera que puedas tomar cada día buenas decisiones en un acto que es quizás el más poderoso y capaz de influenciar positivamente en el mercado, en el medio ambiente, en la economía local, en la fraternidad de los pueblos, en la puesta en valor de tu tierra, de tu territorio, a partir de incorporar en tu vida la cocina, ¿no?, como una actividad importante y decidir con buena información correctamente, de manera que tenga un impacto bueno en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu entorno, etc., ¿no? Entonces, sí, entonces hemos, por suerte, estos espacios a veces atrincherados, muchas veces juzgados como frívolos, que podían ser los restaurantes costosos, hoy día son sin duda una oportunidad de convertirse en embajadas a través de esas experiencias que se viven en el restaurante, para promover lo que mencionabas, la reivindicación del pequeño agricultor como alguien que todos los días nos provee de felicidad y bienestar, porque gracias a ellos podemos hacer papa a la huancaína, papa rellena y todos los platos de nuestra vida diaria, pero que sin embargo es el menos reconocido en esta historia. Y en tu restaurante, por lo menos, intentar impactar, articulando cadenas de valor que de pronto no van a impactar la economía general del pequeño agricultor, pero por lo menos está siendo coherente en el hecho de poder haber logrado una alianza cocinero-campesina que le compra una relación mucho más justa de comercio entre el agricultor y la ciudad, ¿no? Y lo mismo en el pescado artesanal, y lo mismo en el respeto de las especies en peligro de extinción, y lo mismo en el rol del restaurante cerca de la comunidad en su entorno, participando activamente en programas educativos, de salud pública, en fin, qué sé yo, todo lo que uno puede hacer en su medida para que ese restaurante que provee de felicidad, de alegría y de experiencias bonitas a quien lo visite, quien lo puede pagar, sea de verdad un impactador importante en su entorno, ¿no? Uno de sus libros más emblemáticos se llama 500 años de fusión. Y lo que es original es que no se trata de mostrar, como lo hace en el libro, que la fusión se produjo en el siglo XVI, porque se ha seguido produciendo, hemos seguido incorporando, hasta el punto de que me he dado en el Perú, porque existe un elemento alimentario venezolano desde hace unos años, pequeños, no le gusta a todo el mundo, pero en fin, es un plato venezolano, y frutas asiáticas siguen llegando a nuestras mesas y a nuestro mercado, pese a que somos seguramente el país del mundo con más variedad de frutas. Pienso en cosas como la pitahaya, para no mencionar algas que hace poco descubrí de los manglares de Tumbes, y también elementos de la selva peruana que parece inagotable. Bueno, vivimos un momento fascinante en realidad, porque es casi un punto de inflexión en donde tenemos la oportunidad de reconocernos como un país cuya gran virtud es su multiculturalidad. La diversidad cultural es la esencia del Perú de hoy. Eso es lo que somos. Reconocernos como de orígenes tan diversos como el Japón, la China, África, Italia, España, el resto de Europa, el mundo árabe, la comunidad judía, y además reconocernos el origen cusqueño, ayacuchano, trujillano, amazónico, mochica, tacneño, y de esas mezclas otras mezclas que además se vuelven a mezclar. Entonces, esa es la gran fortaleza del Perú, el poder mirarnos al espejo y decirnos con orgullo qué lindos que somos mestizos, ¿no? Qué lindo que tenemos esta mezcla, porque nos permite, como tú dices,
seguir haciendo lo mismo por el resto de la vida, y que ojalá vengan de Corea y de Etiopía y de Venezuela, porque todo lo vamos a peruanizar, todo lo vamos a dar una mezclanza. Entonces ahora tenemos una comunidad venezolana, y mi hija el otro día había pedido delivery y digo, ¿qué estás comiendo? Mi arepa de lomo saltado, mi arepa de ají de gallina, o sea, ya le dimos una bolsa. Y entonces, la gran oportunidad es que como no tenemos una sola raíz, sino tenemos múltiples raíces, ocurren cosas mágicas como nuestros platos. Justo estaba escribiendo una de las recetas que vas a poder presentar, como lo haces cada mañana y como lo hace Mauricio al mediodía, es sobre un tiradito que uno lo encuentra en la punta, que es el tiradito a la parmesana, con queso parmesano. Y yo decía, ¿cómo habrá sido esto? ¿No? Y entonces te empiezas a imaginar que de pronto era la hija de un peluquero japonés que se enamora del hijo del panadero genovés en la punta, ¿no? Y se casan, y de pronto llegan a la casa y ella quería comer carpaccio, ¿no? Él quería comer carpaccio y ella quería comer sashimi. Ahora, ¿qué hacemos? Nos ponemos de acuerdo, nos matamos. ¿Sabes qué? Vamos a ponerle sillao y vamos a ponerle parmesano. ¿Y ahora cómo llamamos a esto? Tiradito. Ya está. Y listo. Cada uno de nuestros platos es eso. A veces parece italiano, a veces parece francés, como el chupe de camarones, que es exactamente igual al bisque de Javis francés, solamente que lleva jipanca, lleva bocatá, lleva queso paya, lleva los camarones de Arequipa, pero digamos la raíz es la misma, ¿no? Entonces es realmente emocionante poder vivir este momento en donde luego de tantos años, yo tengo 51 años, y poder hablar con la alegría que me causa poder hablar de mi mestizaje, y el ver cómo el otro día fui a visitar, tengo una hija que estudia veterinaria. Es curioso porque su papá cocina animales y ya los va a salvar. Entonces, yo soy animalista, por si acaso, yo salvo animales también, pero los cocineros tenemos esta contradicción insolucionable, digamos. No es posible encontrar una solución a ese dilema. En todo caso, y nos metimos un barcito de estos miles de bares que hay en Madrid. Los metros, hay tortilla de papas y las anchoas y lo que uno encuentra en un par de lados español. Entonces veo la pizarra y la carta y eso, veo ceviche peruano. Y veo que el señor que tiene la barra me mira y les decía, y viene el señor, por favor, no pida ceviche porque no le va a gustar. Pero hermano me dice, ¿qué ha pasado? Me dice, hijo, no sé qué ha pasado, porque en todos los bares de Madrid había un ceviche peruano. Y recuerdo que claro, cuando llegamos a Paseo de la Carolina, no sé si hay 600 restaurantes peruanos en España, ¿no? Pero jamás me imaginé que el ceviche iba a ser uno de los nuevos grandes embajadores del Perú en el mundo, ¿no? Al punto que está en ciudades donde efectivamente hay una comunidad peruana importante, como Madrid, está presente ya en la vida cotidiana de la ciudad, ¿no? Entonces, y eso es, digamos, casi para quienes hemos vivido este momento, este proceso, la sensación de que ha concluido una etapa, ¿no? Que ya hay otras generaciones que continuarán ese camino. El proceso de la internacionalización de nuestra cultura a través de la cocina es un proceso irreversible, no tiene vuelta atrás. Otros chicos superarán lo que hayan hecho las generaciones que lo precedieron y lo harán mejor, más ordenadamente, lo harán con más éxito seguramente.
Y lo que toca es reflexionar cuál es nuestro rol en este momento, ¿no? Y todo indica que es en el Perú, ¿no? Hay muchas tareas que ya el cocinero no puede hacer, pero puede tratar de impulsar, ¿no? Incorporar la cocina en la educación pública como una herramienta para poder decidir correctamente cómo llevar una vida en salud, ¿no? En bienestar, ¿no? En tu identidad, ¿no? Tratar de impulsar acciones en donde la cocina puede contribuir mucho a las políticas públicas en la medida en que se incorporen. Pero esto ya no es tarea que nosotros podemos decidir, ¿no? Pero sí podemos intentar promover cosas que hacemos en la radio. Yo tengo la enorme suerte de poder, a través de las recetas, enviar un mensajito encriptado que a veces habla de salud, a veces habla de tolerancia, a veces habla de orgullo por lo nuestro, a veces habla de oportunidades que uno tiene ahí alrededor para desarrollarse, hacer una idea, ¿no? Entonces, pero trata de eso, ¿no? De soñar con que podemos llegar al bicentenario, al año 2021, 200 años después de nuestra independencia política, celebrando nuestra independencia emocional y decir, somos un país único, diferente a cualquier país del mundo, porque de alguna manera somos todos reunidos en un mismo espacio, en un mismo territorio. Nicolás, ya son más de las 8, creo que tenemos algunos minutos que podemos usar para pedir a la sala si hay preguntas concisas que quieran ser formuladas para que cabe hoy que alguien levanta la mano. Sí. Mucho vigor. Yo tengo una pregunta, la última, ahora hablando de éxitos que hemos haciendo todo ese recorrido, ¿qué opinas tú de esa propuesta, de ese proyecto más bien, del reconocimiento supremo por la UNESCO, que será tal vez el patrimonio inmaterial de la comida y la cocina peruana? ¿Cuál era? El proyecto de reconocimiento por la UNESCO, que era el patrimonio inmaterial. Del ceviche, ¿no? ¿Cómo que era? Claro, porque la idea es que no es solamente, creo que no se puede reconocer. A ver, mi ilusión era que la UNESCO reconozca justamente lo que hemos hablado, la diversidad cultural peruana como un ejemplo para el mundo de que se pueden hacer cosas hermosas cuando nos unimos y que no hay nada que temer a mezclarnos entre los seres humanos, y que el ejemplo perfecto para el mundo que vive en este momento una convulsión de posiciones extremas de un lado y del otro, puede tener en la cocina peruana un ejemplo de paz y de fraternidad y de derribar murallas y demás. Pero también es cierto que el ceviche, sin duda, lo que hablábamos también es y será por mucho tiempo un representante hermoso y maravilloso del Perú. Es un nuevo tesoro que el Perú comparte con el mundo, como lo hizo con sus productos hace algunos siglos, y que hoy día es importante quizás refrendar su origen peruano, el ceviche peruano, como no solamente una receta, con una serie de ingredientes que tiene que llevar: la cebolla de Arequipa, el limón de Piura, los ajíes según cada localidad, y que lo ayude a diferenciarse además de los otros ceviches que hay en otros países, que son diferentes al peruano, pero que convierta este invento peruano en algo reconocido por el mundo de una manera formal y oficial, y que esto pueda ayudarlo a seguir su viaje por el mundo, de manera que dentro del Perú pueda ayudar a valles como el de Tamborante, el de San Lorenzo, en Piura, que son los que le dan vida a la acidez de nuestro ceviche. La magia del ceviche está en su acidez, en esa acidez que no es agresiva, sino más bien es adictiva, ¿no? Nosotros tenemos leche de tigre, que es un jugo, es un vaso entero de limón,
y que cuando vienen los turistas neoyorquinos me preguntan en dónde están los tigres donde sacan la leche para la leche de tigre. Y tengo que explicar que aquí no hay tigres, sino que es porque te pone tigre. Gran diferencia. Vamos a ir entonces a la pregunta de la sala. Felicitaciones siempre a la Alianza Francesa. Es un lujo realmente escuchar a Tom Augurio, y el detalle es de que Lima es un estómago insaciable. Ya esa frase la vengo escuchando bastante, soy obeso, y el detalle era, bueno, soy dientecito de oro, era, me gustó la parte humana, Gastón, cuando tocas el tema de la cadena productiva y que llega al campesino, ¿no? El Perú profundo, y el detalle para mí era la gran interrogante en estos tiempos modernos con el plástico, el descartable, porque es parte de las cadenas productivas, el delivery, y hoy en día el exceso de la contaminación para el mar de Grau, el lago Titicaca, los ríos Lima, por decirlo de alguna manera. Hay ya una preocupación en la industria de la comida peruana, por decirlo en ustedes, frente a este descontrol del descartable. Claro, sí. Sí, fuimos, digamos, nuestra industria fue la primera, se adelantó a la ley. No todos, pero digamos, siempre hay algunos que tienen que dar el primer paso, ¿no? A ver, antes de que se diera la ley, que incluso que se pusiera en la agenda el debate acerca del tema, nosotros ya habíamos decidido quitar las cañitas, por ejemplo, ¿no? Y tener solamente una alternativa a la cañita, pero una cañita que sea de origen reciclable, que sea orgánica. Implica un costo mayor, pero al mismo tiempo un costo menor porque ya no estás haciendo cañitas. Pero el principal problema era enfrentarte al comensal que te dice: oye, ¿por qué no me vas a dar mi cañita? Y después, si no la necesitas, es igual de rico tomar así, en vez de tomar así, ¿no? Entonces, claro, te enfrentas con algunos que no quieren. Y es un proceso, ¿no? Y también lo hablo en la radio todo el tiempo, ¿no? Cuando uno va, es un poco hacer memoria y reivindicar estas costumbres de tus abuelas y de tus padres, que eran tan normales para nosotros, y que de pronto alguien dijo que no, ya no tienes que llevar tu bolsa de tela a la panadería, esto es bolsa nomás, no, ya no tienes que llevar tu canasta de paja al mercado, porque yo te voy a dar, eso no importa, ¿no? Y ya no tienes que llevar tu botella de vidrio para cambiarla por tu gaseosa, ¿no? Ahora yo te voy a dar, ¿no?, millones y millones de toneladas de botellas de plástico porque es más fácil para ti. Entonces el mundo ha vuelto a despertar y no es tan difícil poner en la agenda, porque la gente más joven tiene una conciencia mucho mayor que nosotros, ¿no? Y entonces la oportunidad de poder recuperar hábitos mucho más saludables es real, hoy día se puede hacer. Entonces los restaurantes tenemos que ir convenciendo a comensales, a inversionistas, a los cuales le dices: oye, ya no te va tu envase de plástico para tu arroz chaufa. Yo lo he vivido ese debate internamente, ¿no? Tú no te imaginas lo lindo que era cuando iba al Chifa, de chiquito con mi papá, y el señor tenía un rollo de papel manteca al lado del bar, y llegaban los platos de tallarín saltado en este plato típico chino, y lo ponía ahí en el papel manteca, le daba la vuelta, le hacía como unas orejitas al costado, y uno se llevaba y olía el carro. Yo le metía el diente ahí en el carro, me robaba el bastán, y llegó a robarme tallarín en el carro, así, me chupaba, pero, y eso era hermoso, ¿no? Era más bonito que esta cosa que es de plástico negro por abajo y de plástico transparente por arriba, ¿no? Entonces tenemos que recuperar, vamos a hacer de esto una oportunidad. Vamos a recuperar el papel manteca, ¿no? Y vamos a hacer algo, una caja reciclable bonita donde lo puedes poner porque lo que nos corresponde es dar el ejemplo, ¿no?
Pero claro, ahí dicen, oye, pero esto va a costar más, que va a costar el doble, que el presupuesto tiene que quedarte con un gerente, como el otro, que van a decir los accionistas, que va a bajar el EBITDA y cosas esas raras que hablan los que ven estas cosas. Pero al final uno tiene que reconocer que hay cosas urgentes que cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que eso va por buen camino, pero hay que hacerlo con tolerancia y con respeto, porque hay muchas personas, por ejemplo, que podrían verse afectadas en su limitadísimo presupuesto familiar para un cambio de hábito urgente y necesario. Entonces son cosas que uno tiene que ir cambiando, poniendo siempre en la balanza con respeto, para que el impacto al final sea bueno para todos y que en el camino uno vaya encontrando fórmulas que afecten a la menor cantidad de personas posible, ¿no? Tenemos tiempo, señor director, para una otra pregunta. Adelante, por favor. Primero, felicitaciones. Nos has enseñado que la comida no solamente como historia culinaria, solamente de Perú, de lo que es la historia y también lo que es la cocina. Y eso nos ha ayudado bastante a nosotros tener una perspectiva distinta de lo que nosotros somos. Y pregunta más a una clase que hiciste, es que siempre es importante lo que es no solamente competir, sino compartir, porque eso nos ayuda a crecer todos. ¿Tú crees que, ya que se acerca el bicentenario, es digamos, un desafío que todavía se puede trabajar, se está trabajando o...? O sea, yo sé que no es fácil porque, digamos, cuestiona toda la teoría que se le ha enseñado a alguien que recibe una formación en empresa, por ejemplo, ¿no? Yo sé que está cambiando, pero durante mucho tiempo uno de los objetivos que tenías que cumplir era adueñarte del mercado, tener la mayor participación posible del mercado en el que participas, porque eso era el sinónimo de éxito. Y en realidad, para mí es una perversión del mercado. Yo he tratado de leer a los orígenes, ¿no?, de Smith y todos esos personajes, y claramente ellos no dicen eso. El mercado como una oportunidad en donde todos puedan desarrollarse libremente en función de su esfuerzo, de sus habilidades, de sus pasiones, de lo que le gusta en la vida, y poder crecer en un espacio en donde se compite sanamente, pero en donde se crece y donde se tienen oportunidades para todos, ¿no? En ningún momento se habla del mercado como una oportunidad para tener el 30%, el 40%, el 80% de ese mercado, y ese es el principal objetivo, ¿no? Entonces, de eso trata, ¿no? De la oportunidad de poder demostrar de que yo, que estoy relacionado de diferentes modelos empresariales a 50 restaurantes de cocina peruana, que podría parecer mucho, representa el 0.05% del mercado de restaurantes de cocina peruana. Y hay 600 restaurantes peruanos en España, y los 600 propietarios son diferentes. Y si aparece uno con 30, pues qué bueno que sea, pero sigue siendo una oportunidad para que difundamos mutuamente. Y si vas escarbando más y logras entender que si alguien hace mal el trabajo de una actividad a la que tú perteneces, tú te perjudicas. Piensa en alguien que nunca ha probado cocina peruana y entra a un restaurante en donde, en vez de darte lenguado, vendiéndote lenguado, te dan un pescado de dudoso origen, en donde la conciencia por el respeto al cliente no es su divisa, ¿no? Y entonces el resultado de eso es que tú sales defraudado, no de ese restaurante, sales defraudado de la cocina peruana. Y entonces
es de tu importancia compartir todo lo que sabes, las oportunidades que tienes, los estándares que tienes, para que cada uno a su manera pueda sumarse al prestigio de una cocina que, si se beneficia por el trabajo de otros, termina beneficiándote a ti, porque a la inversa, tú que tienes un pequeño restaurante y de pronto un lugar donde no va mucha gente, de pronto el restaurante que uno abrió en Paseo de la Castellana en Madrid, por seguir el ejemplo, se convierte en una vitrina, sale en la televisión, en la radio, y eso que tú pensabas en tu pequeño restaurante, en un barrio alejado, uy, ahora sí ya me fregué porque ahora que ha venido este restaurante que ahora sí me va a quitar la poca clientela que tenía, y de pronto empiezan a llegar más clientes porque ese se convirtió en un propagandista de tu propio restaurante. Entonces, sí, uno puede creer que el mundo se acaba en donde uno está, ¿no? Pero el mundo es muy grande, ¿no? Y la oportunidad no pasa por adueñarse del mercado, sino de hacer crecer la categoría en la cual participas. De manera que cada vez que te vaya muy bien, te encargues de liderar a tu alrededor para que los que vienen a tu alrededor también les vaya bien, ¿no? Es emblemático el ejemplo que contaba de la mar, ¿no? Y está ocurriendo ahora en Pueblo Libre, donde vamos a hacer un bodegón muy bonito frente al Queirolo, y el dueño del local que hemos alquilado para el bodegón es el dueño del Queirolo. Al comienzo me miraba como, ¿cuántas papas rellenas voy a vender menos cuando venga el bodegón que también vende papas rellenas? Le digo, no, ese no es el problema es cómo hacemos para que venga mucha más gente a ese lugar tan bonito como Pueblo Libre, ¿no? Y ofrecer juntos una experiencia bonita, de calidad, de manera que dentro de unos años podamos ver a nuestro alrededor no 500 personas visitando el distrito, sino miles de personas, como ocurrió en la Unión Nacional. Entonces, es normal que existan estas resistencias, estos miedos, fruto de esa enseñanza que hemos recibido de que tenemos que atrincherarnos en nuestra idea, de que no hay que compartir el conocimiento, porque si te roban la idea te van a quitar tu clientela, o que si te abren un restaurante al costado, uy, ahora tengo que hacer lo que sea para que no vayan clientes, cuando en realidad debería darte pena que tú tengas muchos clientes y que tu vecino no tenga clientes, ¿no? Son cosas tan básicas como esas. Entonces creo que yo sí estoy convencido de que si en cualquier actividad cultural, económica, empresarial, en vez de competir, compartimos, todos terminamos creciendo juntos. Una última pregunta, tenemos tiempo. Una mujer de preferencia. Señora, por favor. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto, señora Fontura, y a todos ustedes. Hablando de su origen, ¿no? En ese caso, ¿cuál es el secreto de su vida para ver si una persona con tanto éxito, ¿sí?, a nivel gastronómico, ¿sí?, y qué mensaje pudiera dar a las personas que van a empezar con la gastronomía peruana? ¿Usted cree que con usted, con su presencia, con todo lo que ha hecho, las personas han podido valorar todo lo que es la comida peruana? Muchas gracias. En el sentido de que si pueden encontrar oportunidades todavía en adelante, a ver, hace 10 años hace 15 años habían 100 restaurantes peruanos en el mundo, más o menos. Hoy día hay 4.500. Entonces uno podría decir, uy, ya hemos llegado al final de la historia, ¿no? Pero la realidad es que en el mundo hay 60.000 restaurantes japoneses. Entonces uno podría decir, un poco como al comienzo, ¿no? Sí, pero Japón es Japón, ¿no? ¿Por qué? No, el sushi es sushi. ¿Se imaginan lo que habrá pensado un inversionista en los 70s, cuando alguien le venía a decir, vamos a venderle pescado crudo, algas y wasabi a los niños en el mundo?
pensaban que estaba loco, ¿no? Y hoy día eso ocurrió. Entonces, si alguien te dice que no podemos llegar a tener 60.000 restaurantes peruanos en el mundo, con todo lo que eso implica en el abastecimiento al mundo de productos originarios del Perú, producidos en el Perú, muchas veces por pequeños productores, artesanos, cerveceros artesanales, pisqueros, que se conectan con mercados de nicho en todo el mundo, porque en cada lugar donde vayas hay un restaurante peruano, porque en cada supermercado hay un anaquel de productos peruanos, porque ya nuestras recetas forman parte de la vida familiar de las personas, ¿no? Entonces, si alguien te dice que no, que eso no va a ocurrir, porque 4.000 ya es suficiente, ¿no? Y que 60.000 restaurantes japoneses es porque Japón, te está mintiendo, ¿no? Porque lo que está tratando es de que vuelvas a ese sentimiento de niño, en donde te decían que había que tener miedo, ¿no? Y que el Perú siempre tiene un límite, y no lo tiene, porque tiene todo para brillar en el mundo, no solamente en la cocina, sino en cualquier actividad, en la medida en que creamos que eso es posible, y va a ser posible. Mi pregunta va a la alimentación de la gente pobre. ¿Qué se puede hacer para que ellos entiendan más el concepto de la alimentación saludable y nutritiva, que en verdad no tiene que ser costoso, pero hay que saber cómo hacerlo? Sin duda, por eso el gran desafío está en incorporar una política pública, una política alimentaria multisectorial, entendiendo que todos tenemos que comer inexorablemente todos los días, en donde el objetivo principal ya no sea imaginar que el mundo se enamore de la cocina peruana, porque eso ya ocurrió, sino que uno de los derechos de cada hogar en el Perú es de disfrutar cada día de una buena gastronomía en su hogar, que no tiene que ser langosta, que no tiene que ser ingredientes costosos, pero que podamos tener en la cocina una fuente de bienestar como un derecho al cual el Perú como sociedad y como Estado debe trabajar, porque si eso ocurre, se fortalece la cadena productiva local, la identidad cultural local, la salud pública, la educación, y prepara, por ejemplo, si tuviésemos un huerto en cada escuela pública, si tuviésemos una cocina en cada escuela pública, como ocurre en Francia, en Japón, en los países nórdicos, en donde el desayuno o el almuerzo escolar es una clase en sí misma, estás preparando a los futuros padres de familia para que tengan estos conocimientos incorporados en su ADN, de manera que puedan decidir correctamente por una alimentación equilibrada, saludable, deliciosa, principalmente local, que fortalece tu cuerpo y fortalece tu espíritu a través del fortalecimiento de tu identidad. Antes, ahora sí, le doy la palabra a la dirección de Alianza Francesa para que traduzca el acto. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, que sentimos como una muestra de amor a la francofonía, es decir, a este espacio de libertad en que todos los seres humanos pueden encontrarse. Agradezco la presencia particular del embajador de Francia, Antoine Grassin, y del presidente de la Alianza Francesa, Jean Munder. Tu palabra. Merci beaucoup. Vamos a empezar en francés, cerramos en francés. Gracias a ustedes, merci beaucoup. Merci a todo el equipo. Gracias a todo el equipo de la Alianza Francesa, excelente equipo de comunicación, de cultura, de pedagogía. Realmente gracias a ustedes. Esta conferencia fue compartida, difundida en todo el mundo gracias a Facebook y a las redes sociales. Así que nos vieron en todo el Perú y también en todos los demás países del mundo. El Perú la conquista del mundo ahora. Para compartir, exactamente, compartir. Gracias. Cabe ahora, estábamos pensando en hacer un tipo de premio o algo para ti, Gastón, para también el cumpleaños que vas a tener este año, los 25 años de
de la fundación de tu restaurante Astrid Gastón en 94, yo estaba dando vuelta y pensando que qué podíamos hacer realmente para ti, un premio que podía hacer, y lo hablé y con un amigo y me dijo, pues el gran regalo, presente que tenemos en Francia para un ser muy querido, o igual un premio que para una apuesta, lo que hacemos es que te apuesta una caja de champán. Así que Gastón, para este cumpleaños, pido por favor nuestro presidente de la Alianza Francesa del Consejo Directivo, el señor Jacques Mulder, gracias a David de la empresa Vino de Francia, te entregamos una caja de champán que es realmente el presente, no es tanto simbólico, y un caisse de champagne Grand Cru Blanc de Blanc. Gracias Gastón por haber asistido. Merci beaucoup. Gracias a ustedes, merci beaucoup. A bientôt.